Estamos hoy en la localidad de Moreno, en la Reserva Ecológica de Los Robles, para probar la Olympus OM2. Es una cámara que tengo muchas ganas de probar por varios motivos. En primer lugar, porque la OM1, el modelo anterior, es una cámara que usé mucho, durante mucho tiempo. Y fue una cámara que ya en ese momento, y viéndolo en retrospectiva a 50 años de su lanzamiento, fue una cámara que llegó al tope. O sea, es una cámara que ya no permitía mejorarse mucho más porque no había mucho más para mejorar. Entonces me daba mucha curiosidad ver qué hizo Olympus en el modelo siguiente, en la OM2. Y hay varias diferencias en primera instancia. Por ejemplo, la OM2 es una cámara electrónica, mientras que la OM1 es una cámara que es completamente mecánica. Si bien es completamente manual, también vos elegís velocidades y aperturas. También tiene un automatismo, que es lo que permite la electrónica, que vos la podés usar en prioridad a la apertura, es decir, vos elegís la apertura de diafragma y la cámara va a elegir la velocidad. Tiene una función que cuando vos la pones en off, que acá, cuando elegís el off, en caso de que vos veas una foto, suponete que la llevas apagada, pero ves algo y tenés que fotografiar muy rápido, técnicamente, según dice el manual, es algo que quiero probar hoy. Cuando vos disparás, la cámara automáticamente va a hacer la medición de luz y va a disparar en modo automático para que vos logres obtener la foto. O sea, va a buscar el diafragma y la velocidad acorde para que la foto salga aunque esté en off. Tiene algunos detalles más que después, mientras veamos las fotos y en la próxima, más adelante, cuando terminemos de hacer las fotos y hagamos la otra parte del video, se las voy a contar y vamos a ver cómo es todo su funcionamiento. Así que bueno, vamos a hacer fotos y después nos vemos. Les voy a contar entonces qué me pareció la Olympus OM2 en uso y les voy a contar cómo funciona. Es una cámara súper interesante, tiene algunos detalles que no vi en otras cámaras. No digo que no existan, pero al menos yo no los recuerdo. Así que me interesa mucho y me divierte mucho poderles compartir esto. En este caso, después me di cuenta que esta es la OM2N, que a diferencia de la OM2 tiene algunas configuraciones en otro lugar. Por ejemplo, el reset del espejo, algunas cositas que vamos a ir viendo, pero básicamente es el mismo modelo y es lo mismo que pasa hoy por hoy, que a veces se actualiza un modelo donde no se cambia prácticamente nada o se cambia el color de algo o alguna funcionalidad casi intrascendente para hacer otro modelo. Bueno, esto es lo mismo, así que la OM2 y la OM2N no tienen diferencias prácticamente en lo estructural de la cámara. Entonces, bueno, es una reflex de ópticas intercambiables. O sea, en este caso yo saqué con el 35mm f2.8, que me gustó mucho el lente, me gusta mucho el ángulo de visión, como les comentaba en algunos videos. Generalmente en estas épocas los lentes venían fijos, o sea, no son lentes zoom, son lentes fijos. Es decir, por ejemplo, lo más habitual es un 50mm, puede ser un 45, Minolta sacó en momentos también un 45 como estándar, o un 58 como la Zenith, digo, son ejemplos simplemente. Y lo que pasa es que generalmente yo, que voy probando cámaras de esa época, que es la que más me interesa, suelo sacar con un 50mm. Entonces, eventualmente renovar el ángulo de visión de la cámara es como renovar la mirada, y me parecía interesante, y por eso también compré esta cámara con este objetivo que quería probar.
que noté en el revelado, bueno, después cuando me pasó Mati las digitalizaciones, me pareció con mucha calidad, me pareció como que el lente realmente rendió muy bien, como que noto una nitidez o sea, noto una diferencia, noto una calidad óptica en la imagen. Yo saqué con este rollito, que es lo que conseguí, porque acá en Argentina en estos días no se está consiguiendo film color por, bueno, problemas de importaciones. Y el rollo me gustó mucho también, la verdad no le tenía nada de fe, sinceramente. Nunca ni lo conocía realmente, es lo único que conseguí. Y me gustó los colores que obtuve, me gustó, como que siento que ese reflejo del paisaje que yo estaba viendo con los colores que quedaron plasmados en el film. Entonces, bueno, vamos a pasar puntualmente a la cámara. Vamos a ir paso a paso, vamos a empezar por este lado. Acá tenemos este selector, ¿no? Y en este selector tenemos 4 posibles selecciones. Tenemos manual, ¿sí? Cuando la ponemos en modo manual, voy a hacer una aclaración, esta cámara es electrónica, sin pila no funciona, ¿sí? Por lo tanto, sí o sí le tenés que colocar la pila que lleva la LR44. O es una pila posible, esa es la con la que yo le puse y funciona excelente. Primero, aclarado eso, ponele pilas a la cámara. Segundo, cuando vos la pones en manual, y algo que me encantó, que ahora les voy a contar, es que a medida que vos vas seleccionando las distintas configuraciones, por ejemplo en manual o en auto, que ahora vamos a ver qué es eso, va cambiando el visor, te va dando distinta información. Entonces, si vos lo pones en modo manual, vas a elegir la velocidad de obturación, que la elegís desde acá, y en modo manual vos disponés desde ahí, ¿no? Ahí movés y elegís tu velocidad. Yo ahora voy a elegir 1 segundo y tenés desde 1 segundo hasta 1000, es decir, 1 segundo dividido 1000 veces y la opción de bulbo. Entonces ahí disparamos. ¿Sí? Está disparando en 1 segundo, por eso es lento. ¿Ven qué silencioso que es? No se siente ni la vibración del espejo prácticamente. Y cuando vos mirás por el visor tenés el más, el menos y la flechita. Después, cuando te vas a auto, que es siempre seleccionando desde esta palanquita de acá, ahí cambia la información. Vos lo que te aparece en auto es todas las velocidades de obturación, ¿no? Yo acá veo desde 1 segundo hasta 1000 y arriba veo rojo y abajo azul. El manual dice que es verde, pero acá en este visor es azul. O yo lo veo azul, no sé. Entonces, ahí ¿qué pasa? Nosotros en la opción de auto no es automático, no es completamente automático. Nosotros, en ningún caso esta cámara es totalmente automática. Nosotros ahí elegimos la velocidad ahí elegimos la apertura de diafragma, que la elegimos desde acá, en esta óptica. Y la cámara lo que va a hacer es elegir una velocidad de obturación acorde para balancear la exposición, para tener la exposición correcta. Pero la ventaja es que nosotros cuando miramos por el visor, la cámara nos indica a qué velocidad está disparando. Cosa que también si nosotros la quisiésemos usar al revés, más allá que esta cámara está pensada como prioridad de apertura, vos podrías mirar por acá y decir, yo quiero disparar a X velocidad de obturación, entonces vas moviendo el diafragma para que dispare a la velocidad que vos quieras. Y también, o sea, la puedes usar de alguna forma también en prioridad la velocidad, por más que la cámara está pensada como prioridad de apertura. Cosa que me parece muy interesante de la cámara esta. Después tenemos la función de off, que es apagado, que también es muy interesante. Yo al inicio les decía que había visto en esa opción que lo que hacía la cámara era elegir todo automáticamente. Y claramente no, es algo que yo había interpretado mal, porque la cámara, el diafragma siempre lo tenés que seleccionar vos. La cámara ahí no puede hacer nada. Lo que hace la función de off, que a mí me parece muy copado, es, primero no consume nada de batería, y es una especie de automático también. Entonces, el diafragma, la cámara va a usar el que vos hayas dejado puesto. Suponete que vos dejaste tu diafragma en 5 o 6 con la cámara en off y vas así, caminando tranqui y ves algo que querés fotografiar. Entonces, ven que ahí está en off, yo ahí cargué el obturador, la cámara igual dispara. Lo que hace es, en el momento que vos presionás el disparador, la cámara hace la medición de luz y dispara a una velocidad acorde al diafragma que le haya quedado puesto. Si vos no te diste cuenta, si no vos podés corregir o quizás ya la aprendés, pero estamos hablando de una situación en la cual está en off y vos muy rápidamente querés hacer la foto, la cámara te lo permite, y la ventaja que tiene es que no va a disparar nunca por abajo de la fracción de 1.30. Lo que dice Manuel es que es para no gastar batería. ¿Por qué? Porque si bien en el modo manual nosotros tenemos hasta
1 segundo de obturación. En el modo electrónico, cuando la cámara elige, o sea, cuando la ponemos en auto, en esa modalidad, la cámara llega a disparar hasta 120 segundos, es decir, tiene 2 minutos de obturación. Por lo tanto, esa es la idea, por eso no dispara en velocidades más largas, para que si a vos accidentalmente se te activa, no te consuma la batería. Esa es la idea de por qué dispara hasta esa fracción. Y también la ventaja es que no te va a salir movida la foto, no te va a salir trepidada, porque capaz que disparar una foto en medio segundo es una velocidad muy larga y no tiene sentido en ese caso. Entonces me parece que está bueno, como que Olympus cuida que la foto salga. Lo que sí me di cuenta es que la foto la dispara sí o sí, o al menos en mi caso me pasó algunas fotos que me salieron subexpuestas. ¿Por qué? Porque yo tenía poca luz, capaz que le había dejado un diafragma, no me acuerdo, 8 por ejemplo, y al disparar con la velocidad más lenta, que es 1.30 en off, yo cuando probé esa funcionalidad, le estoy contando, no llegó a recibir la cantidad de luz que necesitaba. Entonces, pero digo, más allá de eso me parece una función útil y es un recurso. O sea, técnicamente uno no tendría que usar la cámara en off. Después, tenemos también un battery check, que está en la parte de arriba junto con el reset del espejo. Y lo que hace el battery check, ven, si la pila está bien, lo que dice el manual es que la luz queda prendida. Así, cuando titila es como que estás. Le falta un poco, pero va bastante bien. O sea, pero ya tendrías que tener otro juego de pilas, digamos, cuando hace lo que acaba de hacer. Y ahí, además del chequeo, es el reseteo del espejo. Cuando esta cámara se queda sin pilas, el espejo es como que se queda a medio camino. Lo que dice el manual es que es para proteger la cámara. Yo no entiendo de qué forma eso protege la cámara, pero bueno, confío en que debe haber un motivo que simplemente no te lo explican, porque es algo que quizás no hace a la experiencia del usuario. Entonces, cuando vos le volvés a poner pilas, lo que tenés que hacer es subir ahí y el espejo se acomoda. Lo mismo pasaría si vos, en una obturación larga, porque una lenta no creo que te pase, volverías a cargar. Es decir, que el obturador esté corriendo, esté obturando, entrando luz, y vos volvieses a cargar el film, ahí también te bloquearía el espejo. Y ahí tendrías que llevar la palanca a reset para bajar. Algo más que tiene en la opción de auto, que creo que les mencioné los colores y no les mencioné qué era, es que la flecha indica la velocidad de obturación a la cual va a disparar según el diafragma que vos hayas elegido. Y arriba de todo tenemos el rojo y el azul. El rojo significa sobreexpuesto. Si la aguja llega hasta ahí es que estás recibiendo demasiada luz y tenés que corregir, por ejemplo, cerrar el diafragma. Y viceversa, si estás muy abajo estás subexpuesto y tenés poca luz, tenés que abrir el diafragma o lo que sea para hacer que entre, que te des un aviso de la situación de luz que estás teniendo. Después, bien, eso sobre esa parte. Ahora vamos a ir a la otra parte que tenemos acá, que tenemos esta ruedita, que me parece interesante. Es llamativo que tenga ahí la compensación. Está bueno, la verdad que está bueno. También te avisa cuando vos movés esto para compensar la exposición, es decir, en 2 pasos para arriba y 2 pasos para abajo. Es muy útil la compensación de la exposición cuando vos lo estás usando en automático, sobre todo. Y vos tenés alguna situación que supone, voy a dar un ejemplo clásico, vos vas a retratar a alguien de frente, vos lo tenés de frente a vos, le vas a hacer una foto frontal a su rostro y detrás vos tenés la ventana. Entonces vos tenés la luz detrás del sujeto, por lo tanto, el fotómetro va a tomar parte de la luz de la ventana y va a confundirse. Va a pensar que tiene más luz de la que tiene, porque vos la cara la vas a tener menos iluminada que el fondo. Entonces ahí, por ejemplo, es un ejemplo clásico donde vos compensás la exposición. Le decís a la cámara, le mentís, es una mentira básicamente, le haces medir a la cámara, vos entendiendo la situación de luz, le haces medir de otra forma para que vos obtengas la exposición correcta. Está buenísimo que lo tenga acá, me parece muy útil y es cómodo, lo probé y está bueno. Y me gusta también que cuando vos lo haces, en el visor aparece también en la parte de abajo una especie de, no sé, como de cartelito mínimo que tiene el más y el menos. Es como avisándote que si vos estás mirando por el visor y tocas ahí, vos podés saber que tenés activada la compensación de la exposición, porque se te puede mover accidentalmente. Y adentro de
de la perilla de la compensación de exposición tenemos el selector de asas. Eso es clásico, ¿sí? Vos levantás de acá y elegís el asa de tu rollo. Tiene timer, obviamente, bueno, ya digo obviamente porque es una cámara que se nota que es muy completa. Ahí cargamos. El timer tiene distintas, hasta ahí es 12, hasta acá es 8 y hasta acá es 4. Y lo disparás de ahí. Tiene una ventaja que no es tan habitual, que lo podés frenar el timer moviendo la palanquita. De ahí activás, de ahí frenás. Vamos a hacer que dispare, ¿sí? Ahí disparó. Tenemos también acá este botoncito, previsualización de la profundidad de campo, que cierra el diafragma. Vamos a cerrarlo más para que puedan apreciar lo que les digo. Ahí se ve bien. Se ve bien. El otro botón que es idéntico es para desmontar la óptica. ¿Sí? Después hacemos coincidir los puntitos rojos que tiene la óptica. Ahí. Con el puntito rojo que tiene el cuerpo. Y giramos. Listo. La verdad que es súper suave el encastre. Está recontra bien hecho. En la parte de abajo tenemos, bueno, para las pilas. Tenemos acá porque tiene algunos accesorios la cámara, como motor de arrastre y algunas cosas más. Y acá tenemos la zapata para nada, la rosca para trípode. Y en la parte de arriba sí tenemos acá para colocar el accesorio del flash, que es un accesorio justamente. Esta cámara no tiene para flash, o sea, no viene de forma estándar con una zapata para flash. Para abrir la cámara es muy simple. Agarras ahí, presionas para arriba y se abre. Es muy simple también colocar el film en esta cámara. Así que es una cámara, me parece súper interesante. Ah, perdón, me estoy olvidando de algo importante. Acá es el botón de rebobinado. O sea, no es el botón de rebobinado, es la perilla de rebobinado. Generalmente nosotros la tenemos abajo en las cámaras reflex. Olympus suele ponerla ahí, ¿sí? Y ahí vos podés rebobinar tu film cuando lo terminás. Y el manual dice también, no es algo que tampoco se me ocurra a mí, yo no lo probé puntualmente con el rollo este porque me olvidé, que haciendo, que para hacer dobles exposiciones vos podés hacer eso, que está explicado, tengo un videito que hice explicando cómo hacerlo de forma rústica en las reflex que no tienen esa opción. Esta cámara no tiene una opción de doble exposición, pero el manual sugiere que tendría que funcionar así. Así que bueno, lo voy a probar. O si alguno tuvo la cámara y probó esa opción que sugiere el manual, me lo puede comentar y le voy a agradecer un montón. Es una cámara muy bien hecha. Entiendo también que tiene algunas cosas que quizás a mí siempre me llamaba la atención de esta cámara cuando la veía, porque yo nunca la había tenido, como esta perilla de compensación, porque no es habitual y generalmente acá vos tenés las velocidades de obturación en las reflex de forma estándar, digo, es lo más habitual de ver. Lo que pasa es que Olympus generalmente las puso acá, en la OM1 también, y en muchísimas cámaras están acá las velocidades. Entonces esta perilla la usaron para la compensación y quizás hoy por hoy uno la ve y no es algo que diga que tenga tanta preponderancia como para ponerlo acá. Vos la ves la cámara y decís, ¿qué es esto? ¿Por qué se lo pusieron acá? Pero bueno, es una cámara, piensen que Olympus venía de la OM1, una cámara completamente mecánica, y acá tiró toda la innovación posible. Y la verdad es que si lo pensás en el contexto de la época, porque el 2021 es fácil opinar sobre cámaras, porque tenemos mucho tiempo para haber observado la evolución. La verdad es que es muy interesante que vos, en una situación de luz, estás en automático, elegís un diafragma, decís, ah bueno, pero acá necesito un poquito más de luz, y desde acá al toque compensás la exposición y tenés la exposición correcta ya y la luz correcta para hacer tu foto. Me parece que tiene muchos detalles, como que puedas disparar en off, como que le pusieron una electrónica innovadora, como haciendo cosas nuevas, cosas que me parece que le quisieron dar mucha practicidad al usuario, eso es. Aparte de que todo el sistema OM era justamente un sistema, había un montón de objetivos, pantalla de enfoque y 1000 accesorios para que vos compres todo el equipo. O sea, era un equipo profesional. Así que bueno, eso es todo lo que les puedo decir de la OM2N y de mi uso y de mi opinión de esta cámara. Ojalá que les sea útil. Si les gustó el video, gustenlo. Si quedó alguna duda nos comentan ahí, lo que sea.
Y si les gustó mucho, lo quieren compartir, lo que sea, nos pueden seguir también en Instagram. Y nos vemos en el próximo video.